El tema que le quiero compartir le titulé, en base a todo lo que estamos hablando, estamos haciendo como iglesia, la fe que me hace surgir, o la fe me hace o nos hace surgir. ¿Por qué, pastor, nos habla de esa fe que nos hace surgir? Porque debemos de estar cuidando la fe que no se nos debilite a través de las situaciones de la vida. Cuando tú no le sabes ganar a tu alma te termina ganando a ti. Porque el alma tiene que ver con los pensamientos, los sentimientos, emociones. Cuando tú te convertiste, se convirtió tu espíritu al Padre. Tu alma quedó igual. Los temores quedaron igual, los pensamientos quedaron igual. Y ahora comienza una batalla entre lo que tú eres en el alma y lo que ahora eres en el espíritu. Y cómo lograr vencer para tener una mejor calidad de vida. Pero la fe, que es lo que está en nuestro espíritu, el alma no tiene fe. El alma hoy está feliz, mañana está triste, hoy está alegre. El alma vive por lo que ve y lo que siente y lo que oye. El alma vive por lo que lo ministran a ella, lo que oye, lo que siente. El espíritu vive por lo que cree. De hecho, la salvación no fue porque sentimos, la salvación fue porque creímos. A la hora de creer sentimos a Dios. Pero hay que estar peleando en el espíritu para nosotros no debilitarnos en nuestra fe. Cuando Pedro pasó la prueba, Jesús le dijo: rogaré al Padre para que tu fe no falte. Yo, cuando alguno de mis discípulos me llama o alguna persona me dice: oh, pastor, estoy dando una prueba, yo oro por usted, pero mi verdadera oración es: Señor, que en medio de esta prueba esta persona no deje de creer. Porque si deja de creer, se acabó. Si deja de soñar, se acabó. Y hay que estar peleando en nuestra fe, que las pruebas o las dificultades de la vida no debiliten nuestra fe. Y hay una clave. Cuando a usted le enseñan el cómo de algo, inmediatamente su pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Pero cuando a usted le enseñan el porqué de algo, su pregunta va a ser ¿cómo? Padres de familia, no le enseñen a sus hijos cómo hacer las cosas. Enséñenle a sus hijos por qué hacerlas. Y en el por qué que ellos entiendan, sacarán la pregunta: papi, ¿cómo lo hago? Yo con mis hijas siempre saco tiempo para enseñarles el porqué de la vida. ¿Por qué casarse? ¿Por qué tener hijos? ¿Por qué estudiar? Y esas preguntas siempre sacan cómo. Cuando un ser humano olvida por qué se hizo cristiano, por qué se casó, por qué le sirve a Dios, por qué trabaja, va a empezar a criticar el cómo lo hace. Va a empezar a ser lastimado en cómo lo hace. Va a empezar a abortar el cómo lo hace. Va a empezar a criticar el cómo lo hace. Pero cuando un cristiano tiene claro el por qué, ni le importa si lo lastiman en el cómo. No le importa el precio que tenga el cómo. No le importa el sufrimiento que conlleve el cómo. Porque la fe no está en cómo hacer las cosas, en cómo levantar un negocio. Tu fe no tiene que estar en cómo educar a tus hijos. Tu fe no tiene que estar en cómo levantar de nuevo la empresa. Tu fe tiene que estar en por qué la tienes que levantar, en por qué tienes que educar a tus hijos, en por qué le tienes que servir a Dios. Nuestro cerebro se divide en tres. Y nuestra parte central del cerebro es la que capta el por qué, no el cómo. Cuando Jesús predicaba, Jesús se aseguraba que la gente primero entendiera por qué. En Juan capítulo 3 verso 16 dice: porque de tal manera, eso fue un mensaje de Jesús, amó Dios al mundo, como que ha dado a su Hijo unigénito. Jesús no comenzó diciendo el cómo dio a su Hijo unigénito, sino comenzó diciendo el cómo, por amor. Cuando a ti se te va el porqué de tu vida, señoras y señores, te amargas, te desanimas, criticas, reniegas, ya sabes cómo orar, pero ya no quieres orar. Sabes cómo perdonar, pero ya no quieres perdonar. Sabes cómo acercarte a Dios, pero ya no quieres acercarte a Dios. Sabes cómo servir, pero ya no quieres servir. ¿Por qué te pasa eso? Porque olvidaste el por qué lo haces. Por ejemplo, yo me paro en esta plataforma y sé cómo tengo que hablarles. Sé cómo ver una cámara. Yo sé cómo vestirme. Sé cómo buscar una mejor oratoria con ustedes. Pero nada de eso sirve si a mí se me olvida por qué lo hago.
¿Por qué estoy parado en esta plataforma? ¿Por qué hay una cámara de televisión al frente? ¿Por qué tengo que verlo a usted y decirle algo? Entonces la fe se fortalece cuando tú buscas el porqué de la vida. La fe se debilita cuando tú solo miras el cómo hacer las cosas en la vida. Cómo tener plata, cómo ser feliz, cómo hago tal cosa. Y como no sale, mi fe se cayó. Pero cuando es por qué, aunque no salga, no me importa, porque mi fe no estaba en el cómo iba a pasar. De hecho, el cómo puede pasar de muchas formas. El por qué es único. Y ahí es donde yo me voy a sostener. Jesús le dijo esto a Pedro porque Pedro necesitaba darse cuenta de que él todavía tenía áreas que necesitaba fortalecer para convertirse en aquel apóstol que Jesús necesitaba. Es tan importante que nuestra fe sea protegida en el porqué. Voy a entrar de lleno en el porqué. Les enseñé anteriormente que Dios dijo: tierra produce seres vivientes. La tierra fue la que produjo los animales, no fue Dios, fue la tierra, porque le dio la orden. Y dice, y la tierra produjo seres vivientes. Pero cuando la tierra produjo los animales, también produjo el sostenimiento y el mantenimiento de esos animales: el pasto, la semilla, el árbol, como les he enseñado en prédicas anteriores. Luego le dijo al mar, produzcan las aguas seres vivientes. Dios con su palabra produjo las aguas, pero con su misma palabra le dio una orden a las aguas de producir seres vivientes. Y de las aguas se produjeron los peces. Pero también cuando el agua produjo peces, tuvo que producir el alimento y el sostenimiento y la protección que los peces necesitaban. ¿Por qué? Porque toda la creación está sujeta al Creador. La creación fue hecha por la palabra, y la palabra del Creador es la que sostiene la creación. La creación está sujeta a la palabra del Creador. Ahora, tú y yo venimos del polvo. El polvo es de la tierra. Así que la tierra nos tiene que producir lo que nosotros necesitamos para vivir. Por la palabra, la tierra nos tiene que producir. Pero también tú y yo venimos de Dios, que es del Espíritu, el soplo de la boca de Dios. Así que tú y yo no solo vivimos por la palabra que Dios le dio al polvo, a la tierra, a las promesas, sino vivimos por la palabra que Él nos dio a nosotros de su boca. Nosotros también somos creación. No puede ser que los animales estén sujetos al Creador y nosotros estemos insujetos a Dios. No puede ser que los animales se levanten todos los días tranquilos, sabiendo que por la palabra que Dios dio a la tierra les va a producir a los pajaritos, que fue la predicación de Jesús, y nosotros vivamos dudando si nos va a ir bien en la vida. ¿Por qué? Porque nosotros hemos olvidado de repente de dónde venimos. Tú y yo venimos de la palabra de Dios. Nos mantenemos de la palabra. Esta palabra sujetos significa amarrados, o sea, la tierra está amarrada a la palabra de Dios, ligada. El mar está ligado a la palabra de Dios. La tierra está anclada a la promesa de Dios. La tierra está condicionada a la palabra de Dios. Escucha acá. La creación no puede vivir sin Dios. No funciona. De hecho, dice Job que Dios sostiene la tierra sobre la nada. Hoy para usted y para mí es fácil creer que la tierra se sostiene sobre la nada. Pero para aquel momento, escribir en la Biblia o Job hacer una declaración de que la tierra se sostenía en la nada era una gran revelación. Pero la tierra se sostiene sobre la palabra que Dios le dijo. Aquí está la tierra dando vueltas en su eje, y ahí está sostenida por la palabra. La palabra de Dios produce los mares, y los mares por la palabra producen los animales. La tierra produce por la palabra de Dios, se hizo la tierra, y la tierra produce por la palabra de Dios lo que los animales necesitan. Al igual que nosotros nos sostenemos y vivimos por la palabra de Dios. En Mateo capítulo 4 versículo 3 dice lo siguiente: Jesús tenía 40 días de estar en ayuno, y vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si usted sigue leyendo la escritura, Jesús no dijo: no, yo no puedo hacer eso. No, Jesús nunca le dijo al diablo que él no podía hacer eso. De hecho, si usted ve todas las tentaciones, Satanás usa la misma escritura para hacer caer a Jesús en una tentación.
Jesús sí podía decirle a las piedras que se convirtieran en pan. ¿Por qué? Porque la creación está sujeta al Creador. Así como un día Elías hizo bajar fuego del cielo, así como un día Josué detuvo el sol y la luna, así como Jesús dio la palabra y los peces, la creación se metieron en la red de Pedro. Jesús podía convertir las piedras en pan. ¿Por qué? Porque todo lo creado está sujeto a la palabra del Creador. Lo que el Creador diga tiene el poder para crear. Dios es un Dios creativo. Y el Señor me decía: yo voy a crear órganos nuevos. Hay gente que va a llegar al hospital y van a encontrar que por ejemplo, que el hígado, que había que hacer un trasplante de hígado, ahora hay un hígado nuevo. Y se van a preguntar: ¿pero cómo? Es que el Creador dio una orden a lo creado, que es el cuerpo, y se creó un hígado, se creó un pulmón, se creó un órgano nuevo. Por eso el Señor puede, un pie más largo, más corto que otro, lo puede enderezar en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque la creación está sujeta a la palabra ¿de quién? Del Creador. Dios tiene ese poder. Ahora, cuando el diablo dice: di que esas piedras se conviertan en pan, yo quiero que lean la respuesta que Jesús dijo, verso 4. Y respondió y le dijo: escrito está. No, leámoslo bien fuerte todos. 1, 2, 3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de... La pregunta es: ¿cuánto tú vives de la palabra que sale de la boca de Dios? Todos los días la gente sale a buscar el pan. Viven por el pan, asesinan por el pan, se enojan por el pan, sobornan por el pan, engañan por el pan. La pregunta es: ¿cuánto de yo vivo por la palabra? Escuche esto: la palabra de Dios tiene el poder de darme el pan, pero el pan no tiene el poder de darme la palabra de Dios. El dinero no tiene el poder de darme a Dios. Dios tiene el poder de darme el dinero. Entonces, si tengo que escoger por qué vivir y escojo vivir por el pan, estoy dejando de lado lo que realmente produce el pan, que es la palabra de Dios. Entonces mucha gente sale a trabajar, se esfuerzan horas trabajando, trabajan y al final viven vacíos, porque vivieron por el pan, no por la palabra. Pedro salió toda una noche a pescar. ¿Y qué pescó? ¿Qué pescó? Pero vino Jesús y le dio una. Y Pedro, ¿qué dijo? En tú echaré la red. ¿Y qué pasó? Lo que no pescó en toda una noche de 12 horas de trabajo, lo pescó en una palabra. Yo te vengo a profetizar en el nombre de Jesús que una palabra de Dios a tu vida te hará tener lo que nunca en tu vida llegaste a tener con tus propias fuerzas. Una palabra tiene el poder de producir lo que tus fuerzas y talentos nunca pudieron producir. Dígale que está a su lado: el éxito de la palabra no está en quien la diga, está en quien la escuche. No sé con cuánta fe vinieron tus oídos. Dice la Biblia que aunque a todos se les predicó la palabra, no todos las aprovechó porque no la escucharon con fe. Jesús está allí. No, Satanás, yo no solo vivo del polvo. Una parte de mí es del polvo, la otra parte viene de Dios. Yo vivo de la palabra que viene de Dios, porque Dios tiene el poder de producirme el pan. A ver, la famosa oración del Padre Nuestro. ¿Cómo dice la oración del Padre Nuestro? El pan de cada, dándolo. Pregunto, ¿el pan lo estamos llamando por medio de la palabra? Lo que pasa es que nosotros muchas veces creemos que la palabra no tiene poder, que la palabra no funciona. Ahora, si ustedes notan, Jesús la tentación de una necesidad la venció por una necesidad mayor. Esto que tú vas a decir es grandioso. No se olvide esto. Usted tiene una necesidad material hoy. Resuelva esa necesidad material hoy. Me tiene una necesidad más grande, que es la palabra. Porque si usted le mete una necesidad más grande, usted va a quitar la mirada de su necesidad, va a poner la mirada en la palabra, porque para usted es más importante la palabra que el pan. Pero si usted que pone la necesidad del pan más grande, usted no le va a importar la palabra, solo quiere el pan, la deuda, pagar, el oso, la sanidad, el esposo que se sale, y así tienes tu mirada. Andas como la gallina viendo el polvo, viendo si hay una lombriz para picarla. Pero el que nosotros, cuando tenemos una necesidad, sabemos que esa necesidad va a ser cubierta por una necesidad
necesidad mayor que tenemos, y es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, la prueba que estás viviendo pasará, la circunstancia pasará, tu necesidad pasará, pero la palabra de Dios es lo que te mantendrá vivo y fuerte para siempre. Así que quita tu mirada de tu necesidad y pon la mirada en la necesidad de una palabra. Da un grito de victoria si quieres la palabra. No solo del polvo vivimos. Por favor. ¿Sabe qué quiere el diablo? Que como él come polvo, que usted coma polvo. Que como él se arrastra en el polvo, usted se arrastra en el polvo. Y Dios le dijo a la humanidad: no, él se arrastrará en el polvo, ustedes a él. Ustedes a él. Ustedes a él. Te morderá el talón, pero tú le pisarás la cabeza. Que cuando te vean renqueando fue porque le pisaste la cabeza, aunque te mordió el talón, no porque te pusiste a comer polvo como él come polvo. Eso es vivir por la palabra. Eso es vivir por la palabra. Ahora, ¿qué es vivir por la palabra, pastor? Es tomar una promesa de Dios y vivir por ella. ¿Sabes cuántas promesas hay aquí? Más de 33,000. El que está enfermo, hoy es el día para que tomes una promesa que diga: por su llaga yo ya fui curado. El que hoy está pasando alguna circunstancia económica, hoy es el día de que diga: escrito está, Jesucristo se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Está pasando por un problema en su matrimonio, hoy es el día de que usted tome una palabra y diga: yo y mi casa le serviremos al Señor. Está pasando por alguna situación donde ya no tiene fuerzas, es el día que usted tome una promesa y diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes cuál es el problema? Que como religiosos nos encanta citar las escrituras, pero las escrituras por sí mismas no tienen poder. Lo que tiene poder es la fe que yo le meta a las escrituras. Este es un libro común y corriente, como el de cualquier escritor, pero cuando yo le meto fe a este libro, le estoy metiendo fe al poder de Dios, porque todo lo que Dios hace no lo hace con sus manos, lo hace con su boca. Y cuando tú crees a lo que Él dijo te pasa. El problema es que nos gusta escuchar, pero a veces nos cuesta aceptar. Mira este ejemplo, Mateo capítulo 14 verso 28. Están Pedro con los discípulos a medianoche y sus consiervos en alta mar. Hay una tormenta. Jesús, que era medio bromista, en lugar dice en una barca, se fue caminando por las aguas. Qué baratas de Jesús, ¿verdad? Para asustarlos. Jesús dice: ay, voy a asustarlos, que soy un fantasma. Y están ahí y pensan: fantasma, fantasma, Gasparín, o no sé quién se imaginaron ahí. Y empezaron a llorar. No, imagínese usted, como que uno se levanta en la noche y ve a la suegra ahí dando, y se asusta. ¿Quién no? Y gritan, y Jesús dice: tranquilos muchachos, no teman, soy yo. Entonces le respondió Pedro, que era bien metiche, le gustaba meterse en lo que no le importa: Señor, si eres tú, manda que yo también camine por las aguas. Que Pedro más atrevido. Seguro todos los demás dijeron: wow, pero esos son los que son los violentos en el reino. Escuchen, los violentos en el reino son los que están dispuestos a ir donde otros nunca han ido, a hacer lo que nunca otros han hecho. Los violentos en el reino son los que siguen cuando otros se devuelven, los que continúan cuando otros renuncian. Y yo creo que la iglesia Visión de Impacto tiene que ser de gente atrevida, valiente, esforzada. Porque si tienes un pastor valiente por obras, sé una iglesia valiente por obras. Y entonces dice la Biblia que Jesús le dijo: come on, ven.
Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Yo me imagino a los otros 11. La creación se unió, se sujetó a la palabra del Creador. No fue la palabra de Jesús, fue la fe que Pedro le puso a la palabra que Jesús dio. Y en ese momento la creación llamada aguas se sujetó a la palabra del Creador. En ese momento la creación llamada Pedro se sujetó a la palabra del Creador llamado Jesús. Una unión entre la creación y el Creador a través de la fe de Pedro. Y cuando Pedro empezó a caminar, yo imagino a Pedro seguro, wow, si hubiera sido yo, al peterete, caminando. Wow. Lo que fue imposible para un hombre fue posible por la palabra y la fe que tuvo ese hombre. Hoy te vengo a decir de parte de Dios, tal vez has estado en la barca aguantando la tempestad, pero hoy es el día de que una palabra haga posible lo que para ti toda tu vida ha sido algo imposible. Una palabra que tú creas con fe, que tú recibas con fe, tiene el poder de cambiar ese matrimonio, tiene el poder de desatar esa economía, tiene el poder de sanar ese cáncer, tiene el poder de desatar ese dinero, tiene el poder de traer esos clientes, tiene el poder. Escucha, el poder no estuvo en que Jesús le dijo ven. La palabra ven es muy sencilla. El poder estuvo en la fe que tuvo Pedro cuando escuchó ven, y se unió y caminó. Pero mire lo que le pasó a Pedro, que es lo que nos pasa a algunos en algún momento de la vida. Pero al ver el fuerte viento que tuvo Pedro, a ver, ¿qué tuvo Pedro? Grite bien fuerte conmigo: miedo. Señoras y señores, el miedo te paraliza. Dice la Biblia que el que se le dio un talento tuvo miedo y lo escondió. El miedo es el enemigo de la producción financiera, de los sueños, de los proyectos. ¿Saben por qué hay mujeres que no se casan? Porque tienen miedo. ¿Sabe por qué hay gente que no levanta negocios? Porque tiene miedo. ¿Sabe gente por qué no se compromete con Cristo a servirle? Porque tiene miedo. ¿Sabe gente por qué se da por vencida? Porque tiene miedo. Pastor, ¿está malo tener miedo? No, el miedo es parte de la naturaleza del hombre, del ser humano. Lo malo es que el miedo te distraiga de escuchar la palabra que te tiene caminando sobre lo sobrenatural. Y Pedro empezó a mirar el agua, empezó a mirar el viento, empezó a mirar lo que estaba haciendo, y su mente le dice: ¡ey, esto es imposible! Y cuando él razonó y dejó de sostenerse por la palabra, se empezó a hundir. Muchas veces vamos haciendo cosas, lo haré en mi corazón. Hay veces que a mí se me viene el pensamiento: ¿y si no sale? Y me dice el Espíritu Santo: ¿y si sale? Solo hay una forma de averiguarlo. Mándese. O sea, de aquellos que critican a los que tuvieron logros que usted nunca quiso tener. Sea de aquellos que los que hablan hablando mal de los que hicieron algo porque ellos no tuvieron los pantalones para hacerlo. Entonces me mando, porque si me hundo, tranquilo, ahí está Jesús para agarrarme de la mano y sacarme adelante. ¿Alguien está escuchando esta palabra? No tengas miedo, iglesia. No tengas miedo. Lánzate. Y dice que Pedro comenzó a hundirse, y al momento Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo: hombre. En lugar de aplaudirle, decirle: wow, diste 5 pasos, te felicito. No, hombre, poca fe, porque para ti lo mucho siempre será poco para Dios. Nunca te conformes con lo mucho, porque la medida de lo mucho, ¿cuánto es? ¿Alguien me puede decir cuánto es mucho? ¿Cuánto es mucho? Eso depende de la medida de fe que tenga cada uno. Puede ser que 100 colones para ti sea mucho y otros 100 colones es nada. Cuando yo me rozo con empresarios y los escucho hablar: mira, es que son 2, 3 millones de dólares allá y 4 millones. Yo no. ¿Qué es mucho? Te hago una pregunta, mírame acá.
¿Ya llegaste al top de tu vida? ¿Ya alcanzaste todos los sueños de tu vida, los anhelos? Si la respuesta es no, ahora te hago otra pregunta: ¿qué estás haciendo para alcanzarlos? Porque si no estás haciendo nada, nada más nada siempre dará el mismo resultado, nada. Pero si al nada le añades algo, prepárate para ver algo. Y si hoy viniste a este lugar, algo estás a punto de ver que nunca has visto, porque estás haciendo algo. Al que hace algo, algo le pasa. Al que le suma algo a la nada, algo sucede. Levante su mano derecha y conmigo: no tengo miedo. ¿Qué necesitamos para creer, pastor? Abrocha el cinturón, porque aquí viene lo mejor del mensaje. ¿Qué necesitamos para creer? Una oportunidad. Cuando usted llegue al fin de su vida, se le va a venir a la mente todas aquellas oportunidades que usted no aprovechó. ¿Quieren que les abra mi corazón cuál es mi mayor miedo? Que una oportunidad toque la puerta de mi vida y que el miedo impida que yo le abra. Escuchen esto. Aquí hay personas, dice Dios, que hay oportunidades que están a punto de dejar de tocarles, porque el miedo les ha dicho: no abras, no abras. Hay dos cosas que un ser humano necesita para aprovechar una oportunidad. Una de ellas es el dolor. Porque el dolor puede ser una oportunidad para creer a una palabra. Es más, todos en este auditorio, comenzando por mí, tenemos un dolor. Aquí hay gente que tiene el dolor de haber perdido algo, tiene el dolor de no lograr algo, tiene el dolor de ver un hijo mal, siente el dolor de no haber terminado el estudio, siente el dolor de haber hecho cosas en su pasado que hoy le están trayendo consecuencias. Pero el dolor es una oportunidad. Una oportunidad para creer una palabra. Hoy estaba aquí una familia que si su familiar no estuviera tan mal en el hospital, estuvieran en cualquier playa de Guanacaste paseando. Pero el dolor, ¿sabes qué les hizo? Venir a buscar una oportunidad para su familia. El tema es: ¿qué hacemos con los dolores? ¿Nos quejamos o los solucionamos? Una palabra es la oportunidad que Dios te da para que ese dolor sea sanado en tu corazón. Una palabra es una oportunidad. Y te voy a decir por qué. Ayúdeme, porque aquí se pone esto bueno. La Biblia dice que para Dios un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Quiere decir que una palabra de Dios puede hacer en un día lo que no ha sucedido en muchos años. Y hoy te vengo a anunciar de parte de Dios, y te lo voy a demostrar, pero ahorita te lo anuncio, al final te lo demuestro, que hoy domingo 17 es el día de Dios para que te pase a ti lo que no te ha pasado en muchos años de tu vida. Este fue el día. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra que estás recibiendo es tu oportunidad para que eso te pase. ¿Me escuchaste? La oportunidad no es mi predicación, la oportunidad es tu fe. Ven, fue una oportunidad. La fe de Pedro fue aprovechar esa oportunidad. Tira la red, Pedro. Su fe fue la que aprovechó esa oportunidad. Moisés, por una palabra que él aprovechó, en un día cambió la historia de 430 años del pueblo de Israel. La mujer con flujo de sangre, por aprovechar una oportunidad, cambió en un día
12 años de dolor en su menstruación. El centurión, por aprovechar la oportunidad en un día de una palabra, di la palabra y mi siervo sanará. Por un día cambió la historia de la enfermedad de su siervo, no sé cuántos días de estar enfermo. Por una palabra, aquella prostituta, por una palabra en un día cambió la historia de toda su vida de prostitución. Te lo demuestro contigo mismo. En un día que recibiste a Jesús, cambió toda tu vida de 30, 40 años sin Cristo en el mundo. Dios en un día puede hacer lo que nunca ha pasado en tu vida a través de una palabra. Si vas a aplaudir, si vas a celebrar que sea una iglesia avivada, despiértate. Una palabra te puede cambiar toda tu vida. Tú no ocupas dinero, no ocupas el favor de un hombre, no ocupas vender tu cuerpo, no ocupas andar mendigando a los hombres. Tú tienes lo más poderoso que puede cambiar la vida tuya y la vida de tu familia. Una palabra de Dios te puede cambiar la historia tuya y la de toda tu descendencia. Y yo declaro que hoy es el día que esa palabra cambia la historia de tus generaciones. Escucha, una mujer que venía a la iglesia como ustedes y como yo, que escuchaba la palabra y nunca le funcionó para nada. Esa mujer en la Biblia se llama Ana. Todos los años iba al templo a adorar a Dios, pero llegaba amargada porque era estéril, no podía quedar embarazada. Y su otra compañera, la esposa de su marido, porque en ese momento habían dos, imagínense, dos suegras, imagínense la vida que uno podía tener. ¿Verdad, Harold? ¿Vos qué decís? Cuidado, esto suena. Llegaba amargada. Y mientras todos iban al templo y ofrecían ofrendas y adoraba a Dios, ella estaba sentada. ¿Para qué? Si por si yo no puedo quedar embarazada, yo no entiendo a Dios. A esta sí le dio, como muchos. Porque la Biblia dice que la amargura impide que alcancemos la gracia de Dios. Que no brote entre nosotros, dice la escritura, ninguna raíz de amargura que les impida alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo Ana iba a recibir un milagro si en su corazón ella estaba amargada? Pero un día cambió la historia de toda su vida. Vino a la iglesia como ustedes y como yo, pasó al altar y entregó su amargura. Y hizo una oración y le dijo: Señor, ve aquí a tu sierva. Ana no comía. Ana estaba en depresión. Tenía un buen marido, tenía dinero, pero en su corazón estaba amargada. Porque la amargura viene por no recibir lo que usted quiere. Pero un día pasó al altar y dijo: Señor, aquí está. Yo voy a creer, Señor, en ti. Cuando ella está orando, el pastor de la iglesia la vuelve a ver y le dice: ebria, borracha, dijere tu vino. Ana le dice: no, Señor, yo no estoy ebria, yo soy una mujer atribulada de espíritu, pero hoy vine, hoy que cambió la historia y derramé mi alma delante de Dios. Y mire lo que se vuelve el profeta, el pastor Elí le dice. Y le respondió Elí y le dijo: ve en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que tú le has hecho. Una palabra. ¿Qué hizo ella? Ella dijo, me imagino que ella se puso de pie, se secó sus lágrimas. Ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y mire lo que hizo. Y se fue. ¿Y qué hizo? Comió. Y no estuvo. Ya estaba embarazada. Ya había tenido sexo con su marido. Porque ella, antes de embarazarse de su sueño, se embarazó de una palabra que escuchó en la iglesia. Porque todo lo que tú lleves por dentro en la fe, tarde o temprano tú lo vas a ver con tus propios ojos. Ella no esperó ver a Samuel para decir: wow, Dios cumplió. Ella no estuvo más triste cuando creyó, no cuando lo vio.
Ella se dio cuenta que quedó embarazada a los 3 meses de que la menstruación no le bajó. Ella se dio cuenta que quedó embarazada porque su estómago se le reflejaba. Ella se dio cuenta que Samuel nació porque lo veía, pero ella no lo creyó cuando se dio cuenta. Una cosa es darse cuenta de algo y otra cosa es creer algo. Tú te vas a dar cuenta de tu casa para cuando te den las llaves, pero hoy tú vas a salir creyendo que tu casa te la van a dar. Tú te vas a dar cuenta de tu trabajo cuando te llamen, pero tú vas a salir creyendo por tu trabajo. Lo que te estoy diciendo es que la felicidad no está en cuando te das cuenta. La felicidad y la paz vienen cuando tú lo crees en tu corazón. Porque el que tiene una palabra anda buscando una oportunidad. Saben que en cualquier momento lo llaman. Saben que en cualquier momento suena el teléfono y te dicen: ahí hay una emisora que te está esperando aunque no tengas el dinero. Así como Dios lo hace con la cabeza, Dios lo tiene que hacer contigo, 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 contigo. Porque si hay una palabra hay paz, si hay una palabra hay felicidad, si hay una palabra hay alegría, si hay una palabra esa es la oportunidad que yo estaba buscando. Que tu fe no esté en verlo y tocarlo, que tu fe esté en escucharlo. Pastor, diga: Dios me va a bendecir con eso suficiente. Yo me daré cuenta el día que lo toque, pero ya la fe entró por aquí. La fe entra por el oír y el oír y el oír la palabra. Y yo solo quiero oír, deme una palabra y eso es suficiente. Di la palabra y mi siervo sanará. Miren lo que pasó. Y levantándose de mañana, adoraron a Jehová y volvieron y se fueron a su casa en Ramá. Y el Cana, ¿qué hizo el Cana? Noche de gloria, tuvo intimidad con su mujer. ¿Y qué pasó en esa noche? ¿Qué pasó en esa noche? En un día Dios cambió la historia de toda una nación, porque el bebé que iba a nacer iba a ser Samuel, y Samuel iba a ser el que iba a ungir al hombre conforme al corazón de Dios, que es David. Yo te profetizo que lo que te costó lágrimas traerá una trascendencia sorprendente a tu vida. El matrimonio que te costó las rodillas dobladas traerá una trascendencia poderosa a tu familia. El ministerio que tuviste que parir con lágrimas, eso traerá una trascendencia poderosa a Costa Rica. El hijo que has clamado con lágrimas, ese ministerio que tanto has llorado, que te dio la espalda, te dio la espalda, te dio la espalda y no has dejado de creer, ese ministerio impactará a Costa Rica y las naciones. La empresa que tanto te ha costado, esas lágrimas que tanto has derramado, será tan grande y tan gloriosa. Y cuando la gente te pregunte cómo lo lograste, tú le dirás: es que nunca dejé de creer, nunca tuve dinero, nunca tuve ayuda, pero siempre tuve lo que ocupaba: caminar por una palabra, vivir por una palabra, soñar por una palabra. Porque al que cree, dice la bendita escritura, todo le será